Buenas tardes a todos, muy buenas tardes, muy bienvenidos. Es una alegría ver así la sala, esta sala y la otra del Colegio Notarial de Madrid. Hoy inauguramos el segundo ciclo de los lunes de actualidad. Este foro, que ya en 3 años se ha convertido en un auténtico referente por tratar con imparcialidad, rigor, que además son características del notariado, los asuntos de actualidad de los que vamos a tratar, como es hoy. Una sociedad, por desgracia, tan polarizada, tan dividida y que está todo, en cierta forma, teñido por las ideologías, hace que sea difícil reflexionar sobre temas referentes a una realidad que cada vez es más compleja. Este ciclo hemos elegido como lema «Toda visión requiere distancia», que es además una frase de Antonio Machado, y es el ciclo «Toda visión requiere una distancia», que es la sentencia de Juan de Mairena. Porque es cierto que todo requiere la distancia, y además decía, porque toda visión requiere distancia, salirse de ellas. Hoy vamos a tratar de un tema de absoluta actualidad, como es la inmigración, que además es un tema, y lo estábamos comentando ahora, que tiene divididos a los políticos, a la sociedad, pero que detrás existe un auténtico drama personal de muchas personas y que merece nuestra atención. Para tratar de estos problemas y las posibles soluciones, contamos con el lujo de absolutos expertos que voy a ir presentando, porque además sé que ustedes lo que quieren es que ellos empiecen a hablar. Hoy contamos con Carmen González Enríquez, investigadora principal del Real Instituto Elcano, donde dirige las áreas de Migraciones y Opinión Pública. Es catedrática de Ciencia Política en la Universidad Nacional a Distancia. Entre otras muchas cosas, ha sido investigadora visitante en el Center of Migration Policy and Society de la Universidad de Oxford y en el Centro de Estudios Políticos de Budapest. En los últimos años ha participado en varios proyectos financiados por la Comisión Europea y ha formado parte del equipo de la primera investigación europea sobre la inmigración actual desde el sur de Europa. También ha dirigido varios proyectos de investigación sobre la inmigración en España, como la prevención del conflicto étnico en los barrios de alta inmigración, la inmigración como reto en las relaciones hispano-marroquíes y la convivencia con los inmigrantes en Barcelona. Diego Fernández Maldonado es abogado y está dedicado a la defensa y reivindicación de los derechos de las personas que migran. De familia peruana, vino a España en 2005 a estudiar Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, especializándose en Derecho de la Unión Europea. Más adelante hizo el Máster Universitario en Migraciones Internacionales de la Universidad de Comillas y tras unos primeros años en el mundo de los despachos de abogados, decidió dedicarse de lleno a las migraciones trabajando con el Servicio Jesuita a Migrantes SJM en Melilla y en Madrid. Actualmente es responsable de políticas migratorias en el equipo de incidencia política y análisis jurídico de Cáritas España. Cristina Manzanedo Negueruela es abogada y experta en migraciones, máster en Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad de Nueva York. Ha sido miembro del patronato de Intermón Oxfam. Ha trabajado en la Organización de Estados Iberoamericanos y con los jesuitas en las ONGs Entre Culturas y Pueblos Unidos. En la actualidad participa en el proyecto Por Causa, que trabaja por acercar la realidad de la inmigración a la sociedad española. Coordina el proyecto O2 de ayuda a mujeres africanas con menores de la Fundación Andaluza EMET. Carmela del Moral Blasco. Carmela es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha estudiado el grado de Antropología Social y Cultural de la UNED. También cursó el Máster de Evaluación de Programas y Políticas Públicas en la Universidad Complutense de Madrid. Está especializada en Derechos de la Infancia y desde hace 5 años es responsable para España de las políticas de infancia de Save the Children. También nos acompaña el periodista Ángel Villarino, director adjunto del Confidencial y uno de los grandes expertos en este tema. Fue durante 12 años corresponsal.
Ha vivido en 3 continentes, Washington, Roma, Bangkok y Pekín, y ha cubierto desde el terreno algunos de los grandes acontecimientos de la última década, como la caída de Mubarak en Egipto, la crisis nuclear de Fukushima, la sublevación de las camisas rojas en Tailandia y la emergencia de China como superpotencia. En 2012 escribió el libro ¿A dónde van los chinos cuando mueren?, la vida y negocios de la comunidad china en España. Actualmente está escribiendo su segundo libro, de nuevo sobre la inmigración. Como ven, es un auténtico lujo. Tenemos la suerte de contar con ellos. Les agradezco a todos ellos su asistencia. Me decían antes que quizá les estoy cargando de responsabilidad, porque les digo la expectación que ha generado y la muestra es todos los asistentes. Les dejo con todos ellos. Les agradezco, por supuesto, su asistencia y a todos ustedes también. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Con esta expectación, decíamos antes, espero que no nos vengamos abajo ahora en mitad del... gracias por estar aquí, por haberos tomado todos el tiempo de venir aquí a escuchar sobre un tema que últimamente ocupa... Es un tema que en España no se habla tanto como en otros países occidentales, pero que últimamente está ocupando portadas, atención de políticos, está ocupando informativos, y yo creo que lo tenemos todos en la cabeza. Antes de abrir la mesa, quería dar algunas pinceladas, algunos datos para enmarcar un poco de qué hablamos cuando hablamos de inmigración en España. España pasa a ser de emisor a receptor neto de inmigración mucho más tarde que el resto de los países, de la mayoría de los países occidentales. Empieza a finales de los años 90, creo que el año exacto es el 98, pero luego crece a un ritmo vertiginoso. Hay un estudio que publicó hace ya tiempo el Pew Research Center, que es uno de los centros más importantes de manejo de estadísticas, que dice que por lo menos desde que había fechas, cuando salió el estudio, que ya digo que hace por lo menos 10 años, desde que se recopilaban datos, España es el país que recibió más inmigrantes en menos periodo de tiempo per cápita, por supuesto. O sea que los flujos migratorios que llegaron a España llegaron tarde respecto a otros países, pero llegaron con mucha fuerza. Algunos datos. De los 48 millones de censados que había en España en enero de 2023, el 18% habían nacido en el extranjero, es decir, eran lo que podemos llamar inmigrantes de primera generación. Ahí se incluyen, por supuesto, también los que vienen de otros países de la Unión Europea. Del total de estos 48 millones, un 12% no tenían nacionalidad española, el resto, los otros 6 que quedan, habían conseguido en estos años la nacionalidad española. Y si comparas esa tasa, ese 18%, con la de otros países que han recibido mucha inmigración, te encuentras con que estamos en la horquilla alta. Es una tasa igual o superior a la de Estados Unidos, 14%, Holanda, 16%, Francia, el 12% o Alemania, el 18%. Solo los países petroleros de Oriente Medio nos superan con claridad. Es verdad que allí la sensación, si uno pasea por las calles de alguno de estos países, es que hay más inmigración, quizá por la composición étnica de esa inmigración y también porque llevan más tiempo, porque nosotros empezamos tarde. Hubo un parón con la pandemia, el ritmo, subió muchísimo, hubo un parón con la pandemia, bajó y de nuevo estamos en un ritmo altísimo. España recibe en torno a 500.000 de inmigrantes al año y al revés, y de eso hablaremos luego de lo que sucede con la mayoría de los países occidentales, aquí tienen que pasar casi todos por alguna fase de clandestinidad. Aquí hay que sacar, por supuesto, a los que vienen de la Unión Europea, ¿vale? Pero si coges los extracomunitarios, apenas existen cauces legales más allá de reunificaciones familiares. Pero fijaos, el capítulo de reunificaciones familiares es 40.000 personas al año, es muy poco respecto al total. Y ahora vamos a ver cuántos de esos están en una situación administrativa irregular, ahora mismo en España. Se calcula, hubo un estudio de la Carlos III, que lo hizo con Por Causa, por cierto, y hay un estudio más reciente de Funcas que calcula que son entre 500.000 y 700.000.
Y ojo, porque aquí hay una enorme confusión, es una de las primeras confusiones que ya encontramos sobre lo que es alguien un inmigrante en situación irregular. Muchas veces, incluso en los titulares, se habla de los que entran de manera irregular, es decir, los que entran por tierra y por mar de manera irregular, que esos son en torno a 50.000 al año. El resto están entrando directamente por un aeropuerto. ¿Y cómo lo hacen? Pues o piden una visa en el país del que provienen, o en muchos casos, en la mayoría de los casos, ni siquiera necesitan un visado para entrar. Eso explica que, al revés, esta pregunta la he hecho muchas veces, le he preguntado a la gente, si tuvierais que decir cuáles son los 4 países de los que más inmigrantes en situación irregular hay ahora en España, ¿qué diríais? Y generalmente salen algunos de estos, no todos, y hay siempre salen 2 o 3 nacionalidades que no están aquí. El primero es Colombia, 209.000, el segundo es Honduras, 82.000, el tercero es Perú, 71.000, y el cuarto es Venezuela, 51.000. El primer país, está Brasil antes, pero el primer país, digamos, que no es de Iberoamérica, es Marruecos, son 16.000 sobre los cerca de 500.000, 700.000 que hay, y el primero subsahariano es Senegal, 6.500. En algunos casos, como en Ghana o Mali, salen números negativos, porque aquí lo que se hace es los datos del censo, que son bastante, si no me equivoco, bastante fiables, porque todo el mundo lo primero que hace nada más llegar es censarse, porque lo necesita para infinidad de cosas, y se resta con los que de esa nacionalidad tienen algún tipo de documentación que les permita residir de manera legal en España. Con lo cual vemos, con los chinos, por cierto, también pasa, es el caso más claro de que se están marchando, porque es el que sale más negativo en las estadísticas. Lo que vemos aquí, a donde quería ir, es que la inmigración irregular procedente de África es un fenómeno muy minoritario respecto al total, y esto contrasta mucho con la atención política y la atención en los medios de comunicación y la atención en el debate público que se le pone al fenómeno. Si coges el que tengo aquí, el gráfico, se ve muy mal desde aquí, pero si tú coges las veces en las que la inmigración se ha convertido en un problema para los españoles, según el CIS, el pico más alto está en la crisis de los cayucos en 2006, una crisis que tiene que ver exclusivamente con las llegadas a Canarias, y el siguiente pico más alto, bueno, hay un repunte justo antes de la pandemia, de nuevo, porque todos los veranos llega gente y vuelve a ser un debate, y el siguiente punto más alto lo tenemos ahora. Yo suelo, con ánimo de provocar un poco el debate, suelo decir que si quisiéramos de verdad enmarcar el problema de la inmigración como un problema de inmigración ilegal, que es como suelen enmarcarlo generalmente los políticos, hay una medida que sería mucho más efectiva de cualquiera de las que están sobre la mesa y que nadie pone, que sería volver a pedir visados a todos los países de América Latina que no tienen visado. Los últimos que se les dejó de pedir el visado fueron Perú y Colombia, que, si no recuerdo mal, se hizo durante el gobierno de Mariano Rajoy. El último gobierno de Mariano Rajoy se impulsó en la Unión Europea que no se les pidiese el visado para entrar. Esa sería la medida más efectiva, si realmente ese es el problema percibido. Pero la sospecha es que el problema no es tanto eso, sino de dónde llegan y quiénes son. Y no me voy a enrollar más, si os parece entramos en harina y vamos a empezar, si te parece, Carmen, por ahí. Los datos del CIS y la encuesta del País, que es de la semana pasada, hacen pensar, o es un poco lo que se ha calado en la opinión pública ahora, que ha estallado por fin, ya está aquí el debate migratorio que lleva determinando la política, lo vemos en las elecciones americanas, lo hemos visto en las últimas alemanas, está ahí y está constantemente y se ha convertido en uno de los vectores más importantes que mueven voto. ¿Por qué crees que ahora está sucediendo y a qué crees que se debe? Y abrimos luego la pregunta al resto. Pues nada, muchas gracias, Ángel, muchas gracias por la introducción, bueno, muchas gracias por la invitación a este acto y por tener la oportunidad de conocer este local maravilloso y de tener un público tan excepcional como este. A ver, la pregunta no tiene una respuesta sencilla, ¿no? Como experta en opinión pública,
los que trabajamos como yo con encuestas vemos continuamente es que la opinión pública no siempre refleja la realidad, ¿no? Por ejemplo, cuando en España teníamos prácticamente pleno empleo en los años de crecimiento enorme entre, digamos, el 2002 y el 2006, el paro seguía apareciendo como la principal preocupación de los españoles cuando prácticamente no había paro, pero seguía igualmente apareciendo como la principal preocupación de los españoles, ¿no? Lo que históricamente estamos viendo con la opinión pública ante la inmigración en España es que es excepcional en el sentido de mucho más tolerante, mucho más acogedora, mucho más dispuesta a recibir inmigración y refugio que la media europea, y que, por otra parte, se está produciendo un progresivo acercamiento hacia esa media europea, pero seguimos en la parte baja del ranking, digamos, o de esa distancia que antes era mucho mayor, se va acortando, pero todavía seguimos en esas posiciones de opinión pública más benevolente, si queremos llamarla así, respecto a la inmigración, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado en estos últimos años en los que vemos ese cambio hacia hacia un peso mayor de las posiciones más restrictivas? Pues han cambiado varias cosas. La más importante quizá es que antes los partidos políticos no hablaban de este tema. Los dos grandes partidos políticos, PSOE y PP, que durante muchísimos años han monopolizado la vida política española, si excluimos a los partidos nacionalistas periféricos, digamos, ¿no?, tenían una especie de pacto no firmado, no expreso, en el que, bueno, de esto mejor no hablar, ¿no? Se gestiona, pero mejor no hablemos de esto porque esto genera dificultades, hay muchas sensibilidades, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y cómo se dice. Entonces corría un velo de silencio sobre eso. ¿Cómo se ha roto eso? Pues con la llegada de Vox a las instituciones. La llegada de Vox al Parlamento andaluz en 2018 ha sido el factor que ha cambiado eso completamente. Porque, claro, Vox ya existía antes y también existían otros partidos de este tipo, semejantes a Vox, pero no tenían ese canal que hace de altavoz y a la vez de legitimidad del discurso político, que es decir eso no ya desde la calle, sino desde un Parlamento Europeo, ante las cámaras de televisión, la radio, los periódicos, y decirlo por la boca de un diputado regional y después nacional, a partir del 19 en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, ¿no? Entonces, ese discurso se ha adquirido una legitimidad que no tenía antes. Antes mucha gente pensaba como Vox, pero no lo decía. Ahora lo dicen, porque hay alguien que tiene esa legitimidad política, esa autoridad, ese prestigio que da el hecho de estar en esas instituciones, que legitima ese discurso. Entonces, eso es una de las cosas grandes, importantísimas, que ha cambiado. El mensaje de los políticos ya no es el que había antes. La encuesta del CIS, que ha sido muy comentada, ¿no?, donde aparecía la inmigración como el principal problema que mencionaban los españoles de forma espontánea cuando se les preguntaba, es una pregunta que hace el CIS, la lleva haciendo toda la vida. En su opinión, ¿cuál es el principal problema que tiene España ahora o hoy en día? No sé cómo lo dice exactamente, pero es una pregunta así de respuesta espontánea, ¿no? ¿Cuál es el principal problema que tiene España? Entonces, en los datos que Ángel acaba de señalar, la inmigración apareció como el principal problema que tenía España en el año 2006, a mucha distancia que ahora, porque entonces era el 50 y tantos % el que lo mencionaba y ahora es el 30 y tantos %, o sea, estamos en ese sentido, hay una distancia muy importante, ¿no? Esa encuesta se realizó poco después de que Vox y PP rompieran el gobierno de unas cuantas comunidades autónomas a cuenta de cómo se gestionaba el reparto de los MENAs. O sea, que algo que antes era marginal, como el reparto de los MENAs, siempre ha sido un problema el reparto de los MENAs en España, que es decir, siempre ha sido un problema que el gobierno central y las comunidades autónomas tenían que lidiar con dificultades en cada ocasión, ¿no? Bueno, pero eso no pasaba a la opinión pública, no trascendía apenas, ¿no? Pero el hecho de que dos partidos de ámbito nacional gobernando en comunidades autónomas rompan por eso, le da un peso enorme al tema en la imaginación de los españoles, en su forma de entender qué es lo que está pasando al país, ¿no? Entonces,
Pasa que el mensaje de los políticos cambia y en este caso, antes de la encuesta del CIS, de forma radical por esa ruptura entre Vox y PP. Pasa además en este caso que hay una manipulación, no sé, ya no quiero entrar aquí de si es voluntaria o es un error, es un problema de diseño incorrecto. La cosa es que la pregunta esa de cuáles son los principales problemas que tiene el país se hace después de que el CIS al entrevistado le haya planteado un montón de preguntas, entre las que se habla, una de ellas es sobre inmigración precisamente. Esto está mal diseñado. Esa pregunta tenía que estar al principio del todo y no después de que le has hablado al entrevistado sobre, ¿cree usted, cómo era la pregunta exactamente, ¿cree usted que las desigualdades de renta en el mundo pueden ser la causa de la inmigración que está llegando a España? Algo así era la pregunta, ¿no? Y después de eso le preguntas al entrevistado, ¿y cuáles son los principales problemas que tiene el país? Bueno, pues ahí había una cierta manipulación del cuestionario, ¿no? Entonces hay dos cosas, el mensaje de los políticos es distinto, esa pregunta del CIS, en mi opinión, técnicamente era mala, el sitio donde se había colocado en el cuestionario, pero además hay un tercer elemento que tampoco podemos olvidar, que es que, como tú bien has dicho, la inmigración sigue creciendo en el país. Entonces, se va acumulando, ¿no? Se va acumulando. Efecto acumulativo. Son el 18, en este momento ya la inmigración supone el 18% de la población española. Si incluimos a las segundas generaciones es el 23% de la población española, pero si nos fijamos en las edades centrales de actividad laboral entre los 25 y 49 años es el 28% de la población española. Dicho de otro modo, por cada 100 españoles autóctonos que tienen entre 25 y 49 años hay 40 inmigrantes. De hecho, el país, en la encuesta del país, le preguntaban a cuántos inmigrantes crees que hay en España y decían un 30%, decía la gente, y un poco una de las conclusiones de la encuesta es, no, solo es un 12%, ojo, que la gente tampoco está, ¿no?, está percibiendo bastante bien lo que ve en la calle. Sí, de todas maneras ese tipo, bueno, esto nos llevaría a una conversación sobre metodología de los cuestionarios que no tiene mucho sentido aquí, o sea, entonces han pasado todas estas cosas que explican por qué ahora la inmigración aparece ahí como... Entonces, ese porcentaje tan alto de inmigración en España que nos coloca por encima, bastante por encima de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no?, esos 600.000 que están entrando anualmente desde el año 2017, ¿qué impacto tienen sobre la sociedad española? Pues tienen impacto en muchísimos ámbitos de la vida, tienen impacto, por ejemplo, en la vivienda, tienen impacto, obviamente, en los servicios sociales de todo tipo. Se han redimensionado los servicios sociales en España para acoger a un 20% más de población, que es la que tenemos comparado con lo que teníamos a principios de siglo. Pues no se han redimensionado en un 20%. Por lo tanto, tenemos más población atendida con los mismos servicios. Pues eso se nota en muchos servicios, se nota en la sanidad, se nota en la educación, se nota especialmente en todos los servicios sociales o en toda la provisión de servicios que tengan algo que ver con la pobreza. Porque algo que ocurre claramente es que los inmigrantes están ocupando los puestos de trabajo peor pagados, en las condiciones más inestables, más difíciles, y eso significa, con salarios que son, en el caso de los procedentes de América Latina, por ejemplo, un 37% de media más bajo que el de los autónomos. En el caso de África, un 34% más bajo que el de los autóctonos, de la media de los autóctonos. Claro, si los comparamos en las mismas profesiones, probablemente el salario es igual, pero es que está ocurriendo que se nos está convirtiendo la sociedad en una especie de nichos ocupacionales raciales, si queremos decirlo así. O sea, hay profesiones en las que prácticamente ya solo hay inmigrantes, en muchas ciudades, ¿no? Entonces, esa gente con esas condiciones laborales, con esos salarios más bajos, cada vez que hay la más pequeña crisis, acaban en las colas del hambre. Hemos tenido la del 2020 y eso se ve. O sea, se visualiza mucho más. Claro. Se visualiza mucho más. Tenemos unas bolsas de pobreza, ya me estoy enrollando demasiado, tenemos unas bolsas de pobreza en el país que son muy grandes en términos europeos, de las mayores de Europa, y están compuestas básicamente por inmigrantes. Bueno, pues todo eso supone que el impacto de esta inmigración sobre el país es muy fuerte y tiene un impacto en la opinión pública necesariamente. Perdón, porque ya me he extendido demasiado. Cristina. Sí. Yo invito a pensar quién es autóctono, porque para mí, por ejemplo, las personas nacionalizadas son autóctonos, ¿no? ¿Qué es migración y qué son nuevos ciudadanos?
A mí me parece que efectivamente hasta cuándo eres migrante, hasta cuándo eres extranjero. Para mí hay una capa muy importante de migración, niños nacidos aquí que tienen nacionalidad extranjera, pero que el único país que conocen es España. Son extranjeros, para mí son autóctonos, o sea que también hasta cuándo miramos a la gente con ojos de extranjero y cuántos son españoles con un origen migratorio y cuántos somos y cuánto hablamos de una sociedad que ya es una sociedad mixta, una sociedad con muchísima diversidad, con los retos distinta a la sociedad en la que yo nací, efectivamente. Diego. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitar a Cádiz a estar en este espacio. Sabía yo que hablar después de Cristina iba a ser un error porque me iba a quitar la reflexión, pero aún así la quiero mucho. No, simplemente por aportar, además, lo que yo creo que lo ha contextualizado muy bien Carmela. Nosotros lo vemos en nuestros recursos de acogida, ¿no? Esa sobre-representación de las personas migrantes en los nichos de exclusión social, muchas veces empujados a ese espacio por la irregularidad administrativa, que ahora también hablaremos en una futura pregunta, ¿no? Y por aportar un poco más a la reflexión que decía Carmela, yo creo que también hace falta dar un paso por tomar conciencia de que somos una sociedad más diversa, ¿no? Y eso se puede plantear desde la oportunidad, desde el problema o desde los retos y oportunidades que da, ¿no? Nada está en un blanco-negro y por eso es estar en estos espacios para debatirlo de manera sosegada y fuera de la polarización que a veces hay afuera, pues es una suerte, ¿no? La sobrerepresentación en medios también, y esto Ángel lo sabrás muy bien, también genera opinión pública, ¿no? La opinión publicada, y este verano ha estado muy calentito, ¿no? La presencia en medios, tanto por esa imagen, ¿no? tan pues, impactante de una llegada de una patera, que es además la imagen de este encuentro, ¿no? Que representa, como bien decías, a una parte de las personas en movimiento. Y a mí siempre me gusta decirlo, ya la vicedecana lo dijo, yo soy una persona migrante que lleva muchos años aquí, pero que también soy migrante y que con estos chavales tengo en común que cambiamos de un país a otro. Pero es tan heterogéneo la realidad de las personas migrantes que es muy difícil, ¿no? Lograr definirlas, pero lógicamente lo que consume el público en general es lo que aparece en el telediario a diario o en el medio de comunicación que consume, ¿no? Con las crisis además migratorias, las pateras, cayucos, etcétera, se produce además una cosa, que es que casi siempre son en verano, y en verano no hay noticias. Entonces es muy fácil abrir un telediario que a lo mejor en otro mes no se podría abrir, o un periódico. ¿No? Todo junta la falta de noticias con el buen tiempo en el mar, ¿no? Entonces, bueno. Claro. Carmela, ¿cómo lo ves tú? Bueno, lo primero me hubiese encantado hacer todas las reflexiones que ha hecho Carmen, pero ha sido... Ella es Carmen, entonces... Carmen, Carmela. No, una de las cuestiones, efectivamente, la reflexión que ya has hecho tú es cuánta de esta exclusión viene dada precisamente por la dificultad de integración que da el acceder a una regularización, el acceder a los llamados papeles, ¿no? Y respecto a la pregunta inicial, ¿no? De por qué este debate migratorio, bueno, porque al final, como bien decía también Carmen, ¿no? La migración es parte de esta guerra cultural ideológica, ¿no? Es un elemento dentro de la diferenciación que la extrema derecha ha hecho parte de todo su discurso. Y por otra parte, porque a golpe de titular, a golpe de tuit, a golpe de noticia que lees en un minuto y te lo pone arriba el tiempo que vas a dedicarle a la noticia, no se contextualiza. Y es muy difícil de contextualizar, ¿no? Y sin contexto de números, como el que hacías al principio, como el que hacía también Carmen, hace que 5.000 niños suenen a muchísimos niños. Pero es que estamos hablando de que en España hay un total de 8 millones de niños, de que realmente estamos hablando, vengo a Save the Children, ¿no? Con lo cual esa perspectiva de infancia, estamos sobredimensionando un fenómeno que evidentemente en un espacio pequeño como es Canarias puede parecer que es excesivo, ¿no? Pero estamos hablando de que en la propia Canarias hay más de 300.000 niños, que en toda España hay 8 millones de niños. Y estamos hablando de la llegada de 5.000 y ya nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Y esto viene muy motivado por cómo se están tratando estas cuestiones en los medios, ¿no? ¿No tenéis
la sensación de que muchas veces, que ha salido en todos los discursos de cuando se pone el foco sobre algo, ¿no? Pero también pasa a veces lo contrario, que cuando algo se elude el debate sobre algo, cuando no se habla de algo, el problema, o sea, yo lo veo también mucho en esto con los lectores del periódico. ¿Por qué no habláis de esto? ¿Por qué no contáis esto? Entonces es algo que la gente percibe en la calle y que demanda más información de la que tiene. Por supuesto, habría que hacerla contextualizada, con datos y bien hecha. Pero yo sí veo también ahí que hay veces que eludimos o intentando no... Y que a veces se habla siempre desde dos ópticas. Quien quiere, entre comillas, defender el hecho migratorio pone el foco en la parte humanitaria y quien quiere atacarlo en la parte identitaria. Y luego queda todo un montón de cosas entre medias, que es lo demográfico, lo económico, que no tocamos. Sí. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, creo que hay una sobrerepresentación en medios de las llegadas irregulares que, como has dicho, son una parte que entiendo que preocupe y sobre la que hay que hablar, pero que dentro de las migraciones no se habla de toda la gente que está contribuyendo, trabajando, viviendo, que ya están aquí, no se habla de integración. Entonces, en migraciones hay una parte que son llegadas y luego hay otra parte que es la integración. Y la integración es algo en lo que nos jugamos a largo plazo, el modelo de sociedad, la cohesión social, y de eso se habla poquísimo y se desconoce mucho. Bueno, y luego qué pasa con la gente que llega, y tenemos puesto el foco en llegadas y en unas llegadas que son las que más llaman la atención, que son las llegadas irregulares por mar, pero como tú has dicho, que son una minoría dentro de todas las llegadas, ¿no? Que está pasando con América Latina, sobre todo, ¿no? Colombia, Venezuela. O sea que sí, es lo del el lema ese de hay que ampliar la mirada en el espacio, en el tiempo, para intentar ver los fenómenos con más amplitud. Y yo creo que estamos en un buen momento porque efectivamente históricamente España no ha tenido una migración muy antigua, ¿no? Es relativamente reciente el fenómeno. Yo quisiera llamar la atención sobre un dato de la encuesta del País que a mí particularmente me llama la atención, que es la preocupación sobre la migración según el partido al que votas. No está circunscrito a los votantes de Vox, está de manera mayor o menor según el partido al que votas, pero es transversal a la sociedad, en todos los partidos, desde Vox a los partidos más a la izquierda, ¿no? Entonces, es un tema sobre el que hay que hablar y escuchar las preocupaciones ciudadanas, ¿no? y hacer didácticas. Es fundamental, yo creo que hay que hablar del tema. ¿Y geográficamente? ¿Cómo es? A lo mejor, Carmen, tú tienes más fresco los datos de geográficamente, por dónde está más, no sé si las encuestas, este corte se hace, dónde preocupa más, porque lo digo porque no sé si hay algún, es parecido a lo que ocurre en Estados Unidos o en Alemania. Vimos las elecciones regionales alemanas, Turingia, Sajonia, subió muchísimo la ultraderecha, la migración se puso en el primer, como el primer problema de esos dos länder, y sin embargo tienen los niveles de migración más bajos de toda la República Federal. No sé si eso en España es extrapolable. Creo que lo último que vi es que en Murcia, por ejemplo, que sí hay también mucha emigración. Debe depender también Yo no he hecho ese análisis regional, el de partidos sí, por ejemplo, y eso es evidente. En esa pregunta famosa del CIS, ¿no? También se ve prácticamente la inmigración aparece citada como uno de los principales problemas de España por el 50 y tantos % de los votantes de Vox, pero por el 28% de los votantes del PSOE o por el 15% de los de Sumar, y entre medias están todos los demás, claro, ¿no? Pero no, yo sí quería decir una cosa sobre eso, que no está relacionada con el nivel de preocupación, pero sí por el tipo de opinión pública que tenemos ante la inmigración, que es no basado en esa encuesta del CIS, sino en otras encuestas anteriores, que una participé en ella del año, ya podemos decir un poco antigua, porque es del año 2020, pero bueno, no creo que en esto haya cambiado mucho las cosas. Es que la opinión pública sobre la inmigración, cuando es precavida, negativa, restrictiva, no sé cómo llamarla, ¿no?, lo es mucho más sobre el impacto de la inmigración que sobre los inmigrantes. O sea, cuando hacemos preguntas que lo que queremos medir con ellas es ver si la sociedad española es racista
Porque una cosa es ser racista y otra cosa es decir tenemos demasiada inmigración, son dos cosas completamente distintas. Entonces, no encontramos datos de racismo, no encontramos actitudes contrarias a los inmigrantes como personas. Lo que sí encontramos son actitudes muy críticas con la realidad migratoria y con el impacto de la migración en el mercado de trabajo o en los servicios públicos o opinión negativa sobre la política migratoria que han hecho los sucesivos gobiernos, no estoy hablando de ninguno en concreto, ¿no? Pero sí es importante resaltar eso, que no encontramos datos de racismo, no hay un rechazo a las personas porque sean por el color de la piel o por su religión o su origen nacional, sino más bien un rechazo a cómo se produce la integración, cómo llegan, qué políticas hay, cómo se beneficia a unos o a otros ante bienes públicos escasos. Por ejemplo, el acceso a la guardería pública. Todos sabemos que las guarderías públicas son muy escasas en el país y también sabemos que son de muy buena calidad las guarderías públicas que hay en el país. ¿Cómo se accede a una guardería pública? Según las normas se accede en función de la renta. De rentas, claro. Claro, Si ¿quién vienes tiene más menor bajas, renta? claro. Entonces, aplicando con limpieza las normas, ¿quién sale beneficiado? El último que ha llegado, que es el más pobre. ¿Cuál es la reacción que eso provoca en los vecinos del barrio? Que a lo mejor, me contaban de una asociación de vecinos en Orcasitas, han estado luchando durante años para que haya una guardería. Cuando llega la guardería coincide con que en esos últimos años han llegado los inmigrantes al barrio. ¿Quién consigue la plaza en la guardería? Los hijos de los inmigrantes. ¿Por qué? Porque tienen menos renta. ¿Es justo? Sí, es justo, pero ¿cuál es el efecto político y social que esto produce? Hay que prevenirlo y esto no se previene. Entonces, ¿harán falta 2 guarderías en vez de una, quizá? El ejemplo más llamativo es lo que sucede en Francia con las políticas de fomento de la natalidad que se hacen precisamente para que haya natalidad, o uno de los motivos para que haya natalidad, digamos, de autóctonos, pero muchas veces esas políticas de fomento quienes las acaban utilizando más porque tienen más hijos son las comunidades. Y un ejemplo, ahora que se habla tanto de la vivienda, por ejemplo, la importancia de una política pública de vivienda, bien, estupendo, es verdad, es un gran problema en este país. No hemos tenido una política pública de vivienda, pero ¿qué ha pasado en países donde sí han tenido una política pública de viviendas? ¿Qué pasa con las banlieues? Son el efecto de la política pública de viviendas. Hay que tener mucho cuidado con cómo se diseñan las políticas sociales. Hay que prever cómo evitas que la política pública de vivienda se convierta en la formación de guetos, que en España no tenemos, en parte gracias a que no tenemos una política pública de viviendas, lo cual nos hace a todos desgraciados, por otra parte, ¿no? Enlaza muy bien, además, con el segundo bloque, porque en los últimos meses se ha hablado mucho se ha reivindicado la gestión de Giorgia Meloni en Italia, pero se habla de nuevo de frenar inmigrantes en llegadas por mar. Incluso los laboristas Starmer fueron a verla para preguntarle qué está haciendo. Y la pregunta, espera Cristina, empezamos por ahí, luego abrimos, que seguro que con esto se va a encender el debate. ¿Ha hecho algo Meloni que no se haya intentado antes? ¿Ha hecho algo que no estemos poniendo encima de la mesa el resto de países? Y si lo ha hecho, ¿ha funcionado? ¿No está funcionando? ¿Qué ha pasado ahí? Sí. 5 cosas que quería mencionar. La primera es volver por insistir, que nos estamos fijando en llegadas irregulares, que es una parte minoritaria de la migración, que por favor no lo perdamos de vista, porque ahora de repente me voy a poner a hablar y lo que querría evitar es que parezca que estoy hablando de las llegadas de migrantes y de la migración. Estamos en una cosa muy puntual. Sí, un 10% menos. Vale, en 40.000 personas comparado. Bueno, entonces, eso era lo primero, que ya lo has mencionado tú antes, pero que en el discurso público es donde está y en los medios es donde está la mirada. Segundo, ¿quién gestiona la migración? ¿Quién gestiona las llegadas? Bueno, ¿y qué competencias tienen los Estados y qué competencias tiene Europa? Entonces, Europa tiene las competencias que le quieran dar los Estados y no se las han querido dar en migración.
Hay temas en los que hemos cedido y hay temas en los que los Estados han querido reservarse la gestión, y una de ellas es migración. Entonces, eso quiere decir que las llegadas a la frontera sur, al Mediterráneo, a Italia, a Grecia y a España, las gestionan y deciden fundamentalmente cada uno de estos países y además sin coordinación entre ellos. Cada uno lo gestiona como quiere. Sin embargo, hay una cosa en común entre todos los países del sur de Europa y de la Unión Europea, y es que el foco, a la hora de gestionarlo, ha sido puesto en frenarlas. El foco está en que no lleguen. Esa ha sido la forma de gestión común. ¿Cómo se ha conseguido esto y cómo se está gestionando? Pagando miles de millones a los países al otro lado del Mediterráneo, concibiendo el Mediterráneo, que en su época fue, ¿no?, un sitio de cruce de civilizaciones y de relaciones entre África, Europa, Asia, hoy en día se concibe como una frontera. Entonces, a los países que están en el lado sur se les ha dado muchísimo dinero. Entre ellos, en el año 2023, la señora Meloni y la Unión Europea han dado muchísimo dinero a Libia y a Túnez. Y eso ha reducido el número de llegadas. Eso también no solo lo ha hecho la señora Meloni, lo ha hecho también España con Marruecos, con Senegal, en los últimos años lo hizo la Unión Europea en la crisis siria con Turquía. Esa medida, yo creo que no funcionará. ¿Sellar el Mediterráneo creen que frenará las llegadas a medio plazo? ¿Creen que es posible esa forma de gestionar las migraciones africanas sellando el mar? Y luego plantea cuestiones morales. Además, se está dando ingente dinero para que no lleguen, y con la frontera hoy realmente no es Canarias, no, la frontera es los países en África, ¿no? Países en donde sabemos que se están vulnerando derechos humanos y que el dinero que estamos dando se está pagando para sostener en muchos casos también dictaduras y parar. O sea, tiene cuestiones morales. ¿A qué coste? Por lo menos no olvidarnos, con nuestro dinero que se está haciendo al otro lado, ¿no? Yo creo que a corto y medio plazo hay dos posibles estrategias. Una de la que podíamos aprender de Italia y de Grecia hay una parte de logística de grandes llegadas. España no tenía llegadas tan grandes como han tenido Italia y Grecia. Italia y Grecia llevan mucho más tiempo que España. Entonces hay un concepto de estar preparados, de gestión, de logística, de articulación entre ministerios, autoridades, que ellos tienen. Aquí, sin embargo, las llegadas son más recientes. Y luego, de ayuda, una cosa que estos dos países hacen y España no hace, es pedir ayuda a las agencias de la Unión Europea. Las llegadas en Italia y Grecia se están gestionando con ayuda de la Agencia Europea de Asilo, de la OIM, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Hasta ahora España ha preferido gestionar las llegadas ella sola. O sea, bueno, creo que hay una parte de gestión de grandes cifras que se puede mejorar, y luego a medio plazo es empezar a pensar en África, no como a quien pagamos para que no lleguen, sino a pensar en la interdependencia, poner el foco un poquito más a medio plazo en la interdependencia Europa-África. ¿Creen de verdad que podemos vivir al margen de lo que ocurra en África en las próximas décadas? Bueno, quien crea que puede ser posible, mucho ánimo. Yo creo que es imposible y que hay que ir, yo creo, a medio plazo a ver a África como un partenariado estratégico. Diego, no sé si podemos añadir algo sobre la vía que se ha abierto este verano a través de Mauritania, y que creo que Mali se ha convertido por primera vez en el país que más migrantes llegan por la vía
de Mauritania, porque es un país de tránsito, ¿no?, por el que pasan, y eso tiene pinta de que va a ir a peor, porque la zona está desestabilizada completamente desde que se han ido los franceses, los españoles, desde que la Unión Europea se ha ido de allí. Han entrado los rusos con mucha fuerza, hay golpes de Estado, Burkina Faso, o sea, es una situación complicada que imagino que se empezará a notar en esa ruta, porque las otras rutas, es decir, Meloni ha taponado Túnez, ha taponado Libia, la de Marruecos, mal que bien, la tenemos controlada, siempre con los problemas que tenemos constantemente con Marruecos. Argelia sigue también bastante controlada, y ahora es una de las últimas que se ha abierto y que potencialmente puede ser una de las grandes vías de los próximos años, ¿no? No sé cómo lo veis. Bueno, no sé si se nota, por ejemplo, en los números de los que van llegando, ¿no? Probablemente los que tenéis más contacto directo con ellos, con los que llegan, sí que lo estáis viendo, ¿no? Bueno, diría que tengo la suerte de trabajar en una organización que tiene presencia en origen, tránsito y destino, ¿no? Allí donde está la Iglesia está Cáritas, y podemos acompañar más o menos de cerca los flujos migratorios, por lo menos conocer sus realidades y el impacto que tienen en sus vidas el tener que recurrir a estas vías irregulares, ¿no? Y la realidad parece una obviedad, pero la gente migra de forma irregular cuando no hay vías regulares, ¿no? Y también cuando ve factores que le expulsan de su lugar de origen, por supuesto, pero a la hora de decidir cómo huir, pues te planteas las opciones que hay disponibles, y si no hay ninguna, pues tiras como buenamente puedes, ¿no? Y ese coste humano, ¿no?, del que hablaba Cristina, lo ven nuestros compañeros y compañeras en el terreno, en el día a día, ¿no? Y a mí me surge la pregunta, ¿no?, si el fin justifica los medios que utilizamos a la hora de externalizar esa gestión migratoria, con perfiles que tú lo decías muy bien, que son claramente de migraciones forzosas, como puede ser Mali, ¿no? Que no está en el debate público. Esto lo podemos conocer un poco aquí, quien trabaja un poco más el tema, pero hablas con la población general de un maliense y no lo contextualiza dentro de un entorno de migración forzosa, ¿no?, como si pueden ser otras nacionalidades. Sí lo identificamos, por suerte también lo identificamos en el reconocimiento de la Oficina de Asilo de su realidad, que eso sí es un éxito, ¿no?, digamos, pero sin embargo seguimos teniendo el gran problema de que para poder acceder a la protección internacional tienen que jugarse la vida, ¿no? No hay una alternativa, ¿no? Y ahora además que no hay posibilidad de acceder por tierra, ¿no?, a una oficina de protección internacional, como sí la hubo, por ejemplo, con la crisis siria, ¿no?, que las familias sirias entraban a Melilla y solicitaban protección internacional, no carente de problemas, pero había esa posibilidad, sin jugarte la vida, en ese trecho final, insisto, porque solemos mirar las migraciones cuando llegan a nuestro territorio, ¿no?, pero antes de eso ha habido toda una trayectoria vital que incluso en algunos casos ha durado años, ¿no? Bueno, pues desde la crisis siria ha habido una involución, ¿no?, con una excepción, que es Ucrania, ¿no? Y Ucrania nos ha demostrado que cuando hay voluntad política se puede ofrecer protección a quien se ve obligado a migrar, y además sin grandes cuellos de botella, sin grandes burocracias, ya ni siquiera hablo de muros, hablo de burocracias que imposibilitan acceder a protección, ¿no? Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta sobre Meloni, depende de cómo uno valore el éxito, ¿no? Si el éxito es solo frenar, pues se puede considerar que ha reducido llegadas. El impacto en las personas es lo que, desde luego, a Cáritas más nos preocupa. Sobre este tema que acabamos de tocar, que es la dificultad de inmigrar, o sea, venir a España de manera legal, otros países lo tienen resuelto de otras maneras, lo hacen, por ejemplo, sí que se pone siempre es Canadá, que tiene flujos de inmigración regular mucho más efectivos. Carga el hacerlo, meter 500.000 personas todos los años a tu economía, a tu país, y dejar sobre sus espaldas el hecho de, pues, estar 2 años en la clandestinidad, en muchos casos, incluso más tiempo. En otros sitios se resuelve de otra manera. No sé si hay algún ejemplo o algún, se os ocurre dónde mirar, quién lo está haciendo mejor. Meloni lo intentó y se habla de esta segunda parte de lo que intentó Meloni, pero no de la primera. Meloni, una de las primeras cosas que hizo fue intentar traer por cuotas, en torno a 500, creo que eran 700.000 en 3 años, inmigrantes de manera regular,
y lo que le pasó es que luego salió ella en público a admitir que había ocurrido esto antes de que estallase el escándalo en los medios de comunicación, cuando empezó a ver que estaba sucediendo, es que sobre todo en el sur de Italia las empresas que pedían trabajadores de fuera estaban cometiendo fraude, la mayoría. Creo que el dato de Basilicata y de Reggio era en torno al 80-90%, habían detectado que eran fraudulentas, es decir, eran las mafias seguramente metidas, sacando papeles para traer gente y vendiéndoles a esa gente que no había un puesto de trabajo para ellas, lo que había es un papel, y en lugar de venir por barco jugándote la vida, pagas a la mafia 15.000 euros y ya te traemos nosotros, ¿no? Que es más o menos el coste. Curiosamente, además, fíjate aquí el precio de mercado, porque es más o menos lo que costaba el pasar en patera. No sé si sobre este bloque, sobre este bloque temático tenéis alguna otra cosa que decir, que yo creo que es muy interesante. ¿Cómo es posible que dejemos esto en mano del azar o de la irregularidad de la gente? Sí, yo no sé si liga exactamente con la pregunta de Melón y que, como empezabas con la pregunta sobre el ejemplo de qué es lo que Italia está haciendo bien o mal. A ver, yo creo que nosotros pensando, los europeos en general, no españoles en concreto, tenemos que diferenciar, ya sé que es muy difícil, cada vez más difícil, tenemos que diferenciar claramente la política de asilo y refugio de la política de inmigración laboral. Tenemos que, necesariamente, en las normas es supuestamente dos cosas distintas, y nuestra respuesta es distinta y tiene que ser distinta. Y cada vez es más difícil hacerlo, o siempre ha sido difícil hacerlo, porque, claro, ocurre que las guerras y las dictaduras y los abusos abominables de los derechos humanos, etcétera, ocurren en países que a la vez son pobres. Entonces, averiguar si esa mujer que te llega, la pobre, si es que llega alguna, desde Afganistán, huye porque es una sociedad totalmente insoportable para ser mujer, huye por razones políticas y porque a ella, específicamente a ella, la persiguen políticamente, claro, o huye simplemente porque no puede vivir de ningún modo en ese país y viene al nuestro. Pero como se produce en la realidad esta mezcla de pobreza con condiciones inaceptables políticas de relación con los derechos humanos, etcétera, pues es muy difícil hacer esta división, pero por muy difícil que sea, tenemos que hacerla, porque los europeos tenemos obligaciones obligaciones legales y morales, pero legales, hacia los peticionarios de asilo, pero no las tenemos respecto a la migración laboral. Respecto a la migración laboral tenemos las manos libres completamente. De hecho, como decía Cristina, las políticas migratorias son políticas nacionales todavía. No sé, hablar de porcentajes aquí no tiene mucho sentido. Todavía cada Estado de la Unión Europea puede decidir qué tipo de migración quiere atraer o no. Entonces, respecto al refugio y el asilo, claramente las grandes potencias, bueno, los países que atraen a este tipo de peticionarios de asilo, somos completamente hipócritas, hay que reconocerlo, lo somos, porque si de verdad quisiéramos facilitar el asilo, permitiríamos que la gente pidiera el asilo en nuestros consulados y en nuestras embajadas. Esto no se hace, pero es que ningún país lo hace. ¿Por qué no lo hace? Pues porque no quieren facilitarlo. ¿Por qué no quieren facilitarlo? Porque no se ven capaces de asumir la cantidad de población que les llegaría si de verdad lo facilitaran. O sea, ¿cuántas mujeres afganas no se marcharían inmediatamente de su país? Pues supongo que y el carajal burocrático que enormes cantidades se marcharían inmediatamente si se lo facilitáramos. Entonces, la realidad es que Europa, pero cuando digo Europa digo igual Estados Unidos, igual Canadá, claro, Canadá es muy fácil. A ver quién llega en patera a Canadá, claro, así puedes tener una política que funciona, claro. Nosotros no estamos en esas circunstancias. Entonces, respecto al asilo y el refugio, Europa, a los asilados que recibe finalmente, gasta una cantidad X por cabeza, per cápita, ya ahora no los tengo ahora no recuerdo cuáles eran las cifras. ¿Y por qué a esos sí y a los otros que no han conseguido salir, a esos no? A esos que están viviendo durante años y años y años en campamentos de refugiados en el país vecino al suyo. Hay muchísimos refugiados viviendo en ese tipo de campamentos durante años y años y años, y eso no es vida ni es nada. Entonces,
¿Qué es lo que debería hacer Europa? ¿Abrir más puerta, que entren más aquí? ¿O quizá destinar más dinero a facilitar y a potenciar la vuelta y a promover la integración en esos países vecinos para que algún día puedan volver, porque son vecinos? Porque ¿qué pasa con los asilados que llegan a países tan distintos como es el nuestro respecto al suyo? O Suecia respecto a, no sé, Sudán. ¿Qué pasa? Pues que cuando las cosas mejoran en Sudán, el que está en Suecia no va a querer volver a Sudán. Pero eso lo sabemos. Entonces, como lo sabemos, es una cosa que no se dice, pero se sabe perfectamente, pues entonces seamos coherentes con lo que sabemos, seamos lógicos. Si no queremos eso, si lo que queremos es que puedan volver a su país de origen cuando las cosas se arreglen, invirtamos mucho más en los países, ACNUR no para de pedirlo, invirtamos mucho más en los países vecinos, que son los que tienen el grueso, pero el grueso muchísimo más grueso que el que tenemos aquí. El rendimiento del dinero que invirtiéramos en los países vecinos es mucho mayor que el que invertimos en los refugiados que nos llegan aquí. Bueno, hay todo un debate que habría que abrir y que demuestra, pues eso, nuestra hipocresía y nuestra falta de deseo de hablar de verdad del tema, ¿no? Carmela. Sí, a este respecto es que ya no es, o sea, se han tocado distintos temas, ¿no? En primer lugar, todo lo que tiene que ver con el asilo y refugio es que ya no es solo que no se esté permitiendo pedir el asilo a las embajadas, es que estamos yendo a una política de devoluciones en caliente que hace imposible, incluso en las llegadas a territorio, identificar a quien puede ser víctima de vulneración de sus derechos humanos, ¿no? De hecho, quien está innovando precisamente en política migratoria es la Unión Europea, cuando ha puesto en marcha el Pacto de Migraciones y Asilo. Es un pacto que tendremos que ver cómo afecta y cómo se desarrolla en los territorios, pero que abre muchos interrogantes y mucha preocupación respecto al respeto a los derechos humanos, que se pueden incluso poner en pausa de las personas que llegan al territorio. Tendremos que ver en qué queda eso y dónde queda la política de Meloni frente a eso, ¿no? Esto es una parte importante, ¿no? Que es que ni siquiera somos capaces de dar respuesta, que ni permitimos esa llegada. Luego, esta diferenciación entre refugio, asilo y simplemente huir de la pobreza o una situación de vulnerabilidad, ¿no? Hay muchísimas historias de migrantes que vienen de una situación de violencia y algo que aún está empezando, porque va a surgir, que va a tener que ver con todo lo que tiene que ver con el refugio climático. Nos vamos a encontrar cada vez más población desplazada por el cambio climático. ¿Y cómo vamos a enfrentar a esto? Y cada vez se está hablando más de esta figura de refugiado climático, ¿no? Con lo cual, es verdad que es un hecho que va a haber que asumir. Y lo que tiene que ver con esta externalización de frontera y esta, de alguna manera, sí, bueno, lo hace un tercero, no lo hago yo esta contención, es una gran hipocresía, ¿no? Y al final lo que está sucediendo también, ahora mismo en Mauritania ya hay centros de detención de los que está llegando y se ve la gente que llega en Canarias, mucha viene de centros de detención. Hay gente marroquí que viene con heridas provocadas por la policía marroquí, es decir, no hay que irse solamente a Libia o Túnez, esto ya está pasando con la migración que llega a España. Y también hay que diferenciar, y esto es porque puede ser perverso, por supuesto, es importante poner en marcha mecanismos de mejora de las economías, de mejora de las situaciones de los programas de ayuda al desarrollo, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque muchas veces este tipo de acuerdos se enmascaran así acuerdos que son de control de fronteras, ¿no? Entonces, esto también es una serie de política exterior que hay que tener cuidado. Pero esto nos lleva de nuevo a algo que ha dicho Carmen en su momento, que es que España tiene que asumir su papel de país fronterizo, su papel de país receptor de migración, y para eso hace falta un cambio sistémico, hace falta actuar en las estructuras y no solo en cada vez que hay un repunte de las migraciones y una preocupación de las migraciones, y también tiene que dotarse de planes de contingencia, porque cada vez ya sabemos cuando, por supuesto, van cambiando las rutas, por supuesto, puede cambiar, pero sabemos que España es país de llegada, sabemos que en verano, como decía el compañero, hace mejor tiempo. España debe dotarse, el Estado y las administraciones públicas, de planes de contingencia y plantearse cómo se reforma sistémicamente. Ahora volvemos otra vez, Carmela, porque ya estamos fuera de tiempo, pero hay que hablar luego de los MENA, que es el último bloque, pero me habías pedido la palabra para... Aunque abramos oportunidades en países de origen, que hace falta, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, ¿no? Que se repiensen las políticas, pero a los migrantes y a los refugiados les da igual las políticas españolas y europeas.
Entonces, van a llegar, van a venir, como has dicho, van a venir. Y entonces, no son bienvenidos, ahora sí estoy hablando de las llegadas irregulares, no son bienvenidos, ¿vale? No son bienvenidos, pero pero han llegado. Entonces, una vez que llegan y una vez que sabemos que muchos de ellos van a estar aquí y se van a quedar, a lo mejor en vez de hacerles la vida imposible, ¿a dónde nos va a llevar el gestionar la llegada haciendo la vida imposible al que llega? ¿Cómo impacta eso a medio plazo? Yo creo que vamos a acabar en una confrontación en sitios a los que yo creo que ninguno querría llegar. Ya tuvimos en el siglo XX varias... Entonces, en lugar de favorecer la integración... A lo mejor asumir la gestión de las llegadas de gente que no es bienvenida, pero que va a llegar, aunque no sea. A lo mejor nos interesa el que desde el principio sepan, oye, que hay un modo europeo de hacer las cosas, que lo entiendan, y trabajar desde el principio porque confíen en que hay un Estado, unas normas, una forma europea, unos valores de hacer las cosas, una formación y una integración y una vía de integración. Ahora mismo estamos gestionándolo, bueno, yo creo que hacerles la vida imposible a medio plazo nos puede dar temas de cohesión en las sociedades. Estoy de acuerdo. Carmela, por acabar ya el último bloque, si nos lo puedes enmarcar tú, que yo creo que eres quizá la que tienes más contacto y la que mejor conoces el tema de los MENA. Es un tema que suele salir relacionado, además, en las noticias con delincuencia, o cada vez más aparece relacionado con temas de criminalidad. Y entonces la primera pregunta que te voy a hacer, aunque luego enmarquemos el tal, es: ¿tenemos realmente un problema de criminalidad con los menores no acompañados? Bueno, de hecho, que la pregunta sobre los MENA esté ligada a su criminalidad da buena cuenta de la gran campaña de propaganda que se ha hecho a este respecto, ¿no? Y es que no hay un problema de criminalidad con este colectivo. Este colectivo no está sobrerepresentado en las condenas por crímenes dentro ni de su edad ni de su peso poblacional, ¿no? Realmente los menores extranjeros no acompañados o los niños y adolescentes que llegan solos a nuestro país, que al final es lo que son, ¿no? Que es curioso porque MENA es una sigla jurídica, ¿no? Que de hecho a los juristas nos gustan este tipo de siglas, pero al final se ha acabado convirtiendo en peyorativa, porque ha acabado de toda la estigmatización que se ha hecho con este colectivo, ¿no? Entonces, realmente estos chicos no están sobrerepresentados en la criminalidad, no hay un problema de criminalidad, al contrario, son muchos más vulnerables a sufrir delitos, ¿no? Y a ser víctimas, son más vulnerables a los delitos. Lo son, por supuesto, en todo el tránsito migratorio, lo son en esos terceros países que sirven de contención en la entrada a Europa, ¿no? Lo son cuando tienen que pasar por manos de las mafias, lo son, pero es que también puede que no haya, que es verdad que no haya racismo en nuestro país, pero el último informe del Observatorio para la Eliminación del Racismo y la Xenofobia decía que el 65% de los mensajes que hay en Internet en torno a este colectivo están llenos de un lenguaje agresivo y que el 45% de estos mensajes los relacionan con inseguridad ciudadana. ¿Queréis aportar algo? Yo creo que, bueno, por complementar lo que decía la compañera, yo creo que, Carmela, ahora sí, se ha perdido completamente el enfoque de infancia, sin duda, y yo creo que no se les permite el derecho a equivocarse, eso desde luego, ¿no? Y quería compartir una anécdota que me pasó trabajando en Melilla, que llegó un chaval, acaba de salir del centro de menores, lo recibí en la oficina, ajetreado, venga, vamos a hacer tu autorización de residencia, ¿dónde vas a pasar la noche, tal? Y me dijo, oye, para, que es mi cumpleaños, ¿no? Y claro, es su cumpleaños, pero se enfrentaba a un abismo tal que para mí su cumpleaños no era como para nada parte de los factores a tener en cuenta, ¿no? Y olvidamos que están atravesando un momento vital con la mochila que llevan de la mirada migratoria que han vivido, durísima, y para mí, todo lo que he vivido al lado de muchos chavales, bastante bien lo hacen.
porque el entorno es complicado, siendo el colectivo más estigmatizado, desde luego, socialmente, ¿no? Sí, no, en este mismo sentido que comentaba Diego, pues hoy se me dio lo que decir. No, que precisamente este colectivo es un colectivo que no se les permite equivocarse y que además se le ponen todas las barreras posibles para integrarse. Incluso los que entran en el sistema de protección, que es un sistema que debería garantizar sus derechos, salen sin estar regularizados. Claro, cuando acaban y son mayores de edad... Ni siquiera tienen los papeles. Y son chicos que lo que quieren es integrarse y lo que quieren es trabajar. De hecho, del colectivo de este colectivo, los que sí tienen los papeles, el 60% está cotizando en la Seguridad Social. Realmente vienen con una voluntad de integrarse, pero se encuentran muchas veces con un sistema que les excluye completamente porque les va poniendo barreras. Al no tener los papeles no pueden acceder a un recurso habitacional, entonces no pueden demostrar que tienen un sitio para vivir, lo cual es todo un ciclo que les hace estar en la exclusión. Y además muchos de ellos vienen con una carga muy gorda de trauma y de las experiencias que han venido pasando, ¿no? Creo que nos hemos excedido por bastante en el tiempo, pero vamos a abrir preguntas al público. Por favor. Yo trabajo directamente con migrantes. Trabajo con migrantes, he sido profesora y desde que me jubilé doy clase en una ONG a gente que viene, bueno, sobre todo este año sudafricanos. Entonces, lo único que digo es que estos chicos tienen unas ganas, señores o chicos, unas ganas impresionantes de aprender. Son analfabetos de su lengua. O sea, no hay con algunos que no te puedes comunicar con ellos en inglés. Yo sé un poco de inglés, no sé nada de francés, mímico, pero la mayoría de ellos te ponen el móvil y te pone soy analfabeto. O sea, son analfabetos de su lengua. Bien, yo lo único que diría es que necesitarían horas y horas y horas de aprendizaje. Yo hago 5 horas a la semana desde que me jubilé, llevo muchos años. Y es insuficiente. O sea, en la ONG que trabajo yo somos 3 jubilados, que bueno, que algún día pues dejaremos de tener ganas. Entonces esto tendría que ser, vamos, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche aprendiendo 1000 cosas. Porque por otra parte, yo estoy oyendo a los políticos que hace falta mucha gente, que mucha mano de obra, que la agricultura está... Entonces, ¿qué hacemos con esta gente? ¿Por qué no les enseñamos? ¿Por qué no están desde...? Porque cuando terminan en mis clases, ellos tienen un bono para transportes y se van a la Latina, se van a... Bueno, pues tienen que vivir y se van a callejear. Entonces, yo lo único que digo, aprender, o sea, que haya 1000 organizaciones que les esté enseñando lo que sea, a pintar, a cocinar, a coser, a 1000 cosas. Están deseando aprender todos. Además, que son los más valientes. Los que han venido son los más valientes de las tribus o de donde sea. Este año son africanos, el año pasado estuvimos con marroquíes. O sea que hemos tenido una variedad. Este año casi todos son de Senegal, de Chana, de Gambia, de Malí. Tremendo, una experiencia impresionante. Muchas gracias por la aportación. Vamos a recoger 3 o 4 impresiones y luego abrimos. Por allí había... Aquí. Muchas gracias. En este debate sobre la inmigración echo de menos un debate fundamental, y no sé si lo habéis obviado deliberadamente, que es el Islam. El Islam y Europa. Me extraña que hora y media llevamos casi, no lo habéis mencionado. Una pregunta, aquí había una pregunta más. Una de las ponentes yo creo que ha tocado un elemento que es esencial y es ¿qué entendemos por ser español o ser española? Resulta que yo para ser español o española creo que es una persona que vive aquí, que trabaja aquí y que paga impuestos aquí. Parece ser que es más español o española alguien que no vive aquí, no paga impuestos aquí y hasta tiene su dinero en paraísos fiscales.
Entonces yo creo que eso es una... Porque yo conozco vecinos míos que nacieron en otros países, pero que se levantan a las 7 de la mañana para trabajar, pagan sus impuestos y, sin embargo, no le damos esa consideración. ¿Qué es realmente ser español o ser española? ¿Cuál es el derecho de ciudadanía? ¿El de nacer o realmente el de tener un compromiso con su país? Yo creo que es muy interesante eso que has aportado. La segunda cosa que quería decir es lo que habéis dicho al final sobre el tema de la delincuencia. A mí me llama mucho la atención, y no se ha tocado, la responsabilidad de los medios de comunicación, porque resulta que yo veo algunas noticias que dicen JB Español delinquió, y sin embargo veo el nombre de un chaval que es de fuera, de origen senegalés o de origen ecuatoriano, con su nombre y apellidos. Y luego resulta que uno, cuando va a la letra pequeña, no al titular, resulta que ha nacido en España. ¿Qué pasa? Uno es español y el otro no. A uno se le pone JB y al otro se le pone casi el nombre del pantalón. Es decir, ¿qué responsabilidad tienen los medios de comunicación y los políticos? A mí realmente me ha afeado que la presidenta de mi comunidad, la señora Díaz Ayuso, hubiera dicho que si tuviera una hija no se le iba a la calle porque a ver si con falda la gente de origen musulmán la iba a asaltar. Yo creo que esa mujer realmente... Su capacidad que tiene es bien cortita para decir eso, porque a mí como ciudadano de Madrid me dio pena y vergüenza. Y la tercera cosa, perdona, estoy hablando un poco de respeto, yo respeto a todo el mundo. Y la tercera cosa es, yo cuando salgo a la calle y voy a tomarme una cerveza, normalmente es una persona que ha nacido fuera de España quien me la sirve. Cuando voy a la frutería ocurre lo mismo. Cuando voy a mi médico de la Seguridad Social, resulta que han pasado 4, pero todos son o de República Dominicana o de Perú. O cuando me como una fruta, resulta que han sido gente fuera quien la ha recogido. ¿Cómo puedo estar en contra de que gente que ha nacido fuera de mi país esté aquí? A mí me ha llamado la atención y realmente la solución es bien fácil, lo que decía un periodista y escritor, Javier Cercas, este domingo en El País. Si no queremos que vengan, pues que los españoles recojan la fruta, sirvan en las fruterías, cuiden a nuestros padres y entonces no habría ningún problema. Pero no lo queremos hacer. Seamos realmente, no lo queremos hacer. Entonces, ya que vienen otros a hacerlos, por encima, démosle las gracias. Yo creo que podemos ya con estas tres, ¿no?, abrir un turno de... Hay una cosa que ha salido... Ah, bueno, perdón, había otra... Perdón, sí. Muchas gracias. Muchas gracias por incluirme, aunque ya estaba casi cerrado en las intervenciones de los asistentes, ¿no? A mí me ha parecido que precisamente Carmen González ha dicho algo que nos debe hacer reflexionar mucho, ¿no? Tú has dicho la política europea, es decir, de la Unión Europea y de los países europeos, es que no vengan. Es decir, les cerramos la puerta, no queremos que vengan. Claro, hay políticas que se diseñan de una manera incoherente, porque eso es la visión legal, eso es la visión que se vende. Sin embargo, todos sabemos que los necesitamos, porque en eso la señora Merkel fue lucidísima. ¿Por qué tuvo Alemania una actitud de muchísima más apertura con el asilo? Precisamente porque era consciente de que hacían falta en Alemania muchos trabajadores fuera de Alemania. Entonces, lo que sucede es que es una política que es insustancial, es una política equivocada, porque decimos que no queremos que vengan, pero es que los necesitamos. Y como los necesitamos, es absurdo perder tanto tiempo, digamos, generar tanto odio, gastar tanto dinero en políticas que son equivocadas. ¿Cuándo la emigración disminuirá? Cuando estas personas puedan en sus países vivir mejor. ¿Qué pasó con la emigración española? No nos olvidemos. Somos emigrantes, hemos sido un país absolutamente emigrantes. Yo recuerdo un amigo mío que era jesuita entonces, que me contaba que en Alemania había en muchas casas que ponían letreros: no se admiten ni españoles ni perros. Es decir, los españoles se nos trató como perros en aquellos años, ¿no? ¿Y qué pasó? Que, sin embargo, cuando disminuyó precisamente
la emigración en los países europeos, cuando en España se pudo vivir bien. Y que tuvimos a muchos emigrantes, a muchos españoles que habían estado en Europa, que aprendieron muchas cosas. Entre otras cosas, aprendieron a todo el cultivo de la fresa, que fue una consecuencia, como todos sabéis, de la emigración rural en Holanda, ¿no? Nosotros ganamos, Europa ganó. Creo que es imprescindible decir que la política actual que se está llevando a cabo es absolutamente inconsistente, porque es contradictoria y no puede dar los resultados apetecidos. Los resultados apetecidos que tienen que dar es facilitarles que puedan trabajar, que se puedan formar, como decía Coral, porque los necesitamos. En este momento hay una falta de trabajadores en España aterradora. No pararía de contaros anécdotas, todas las sabéis. Yo las he vivido durante la alcaldía, las viví muchísimo. La mayor parte de nuestras obras estaban hechas por emigrantes, hacían falta emigrantes, y esa es la realidad. Entonces, asumamos una política coherente y consecuente. A mí esta política me recuerda a la de las drogas y a todo lo que hemos tenido que sufrir por políticas absurdas en materia como las drogas, nada más. Pues recojo el argumento son demasiados, de si seguimos, ¿no? alcaldesa para, yo creo que una de las cosas que ha salido en varias de las conversaciones, que es, en varias de las intervenciones, que es quiénes son los que vienen. Yo creo que hay una base común de que los necesitamos para la economía y tal, pero en un par de intervenciones ha salido, había un caballero que hablaba del Islam, y luego también salía sobre que me da igual, y además de una manera muy polarizada, como se puede ver, y eso sale constantemente. Yo os doy la palabra, si queréis, enmarcada con esto, pero quería decir solo una cosa. En la primera vez que se discutió sobre inmigración en el Congreso americano, lo hablábamos antes de que empezase la charla, fue en 1926, y el debate era qué hacer con los inmigrantes católicos que están llegando de Polonia, Irlanda, Italia. España había pocos, pero seguramente estaban en ese grupo porque también eran católicos, y que se percibían como un problema, porque era un país construido por protestantes, y entonces las primeras debates, y los republicanos decían algún día, pero ¿os imagináis un católico defendiéndonos en una guerra? Y ese era el debate realmente, el miedo a que el país quedase, que Estados Unidos quedase debilitado por la llegada de católicos que no les iban a defender ni siquiera cuando había una guerra. Una anécdota un poco para que sirva para... Muchas gracias. ¿Puedo empezar? Sí. Vale. Yo voy a ligar dos cosas, la de la educación con la última intervención de Manuela Carmena. A ver, y algo que querría haber dicho antes, pero ya estaba ocupando demasiado tiempo. Todos sabemos que Europa tiene un problema demográfico muy grave, ¿no? No paramos de repetirlo, tenemos el problema de no hay niños, peligra el futuro del sistema de pensiones, no tenemos, en muchos nichos específicos de ocupación en Europa faltan trabajadores en la construcción, en la conducción de camiones, en el sistema sanitario en muchos países, también en el nuestro, etcétera. Bueno. Y por otro lado tenemos un continente entero que todavía tiene unas tasas medias de natalidad altísimas, que según las proyecciones de la ONU de natalidad va a seguir creciendo hasta el 2050 por lo menos, o sea, serán varios miles de millones de personas, y un paro tal, falta en muchos de los países, tampoco quiero pintar un escenario tremendista, pero digamos, tenemos, por un lado, a nosotros nos falta la gente joven, a ellos les sobran, si se puede usar esta expresión, respecto a seres humanos, les sobran los jóvenes, no tienen oportunidades laborales y vitales buenas para ellos, con lo cual, aparentemente esto es muy fácil, abrimos las puertas y que vengan los jóvenes. ¿Y por qué no podemos hacer eso? ¿Por qué eso no funciona? Pues porque para que nuestro sistema de bienestar, que nos ha costado muchos años, siglos montar, para que nuestra forma de vida basada en salarios dignos, normas específicas, jubilaciones, paro, todo lo demás se mantenga, la migración que podemos tolerar y que es compatible con ese sistema tiene que ser necesariamente una migración ordenada. No puede ser cualquiera, no puede ser toda. No, podríamos importar directamente el problema africano. Nos los traemos a todos. Ya está, ya tenemos una población joven. Bien, ya hemos arreglado el problema. No, obviamente no. Aquí hay un elemento intermedio imprescindible para que esta ecuación funcione, que es integración en el mercado de trabajo.
pero no es cualquier persona que quiera venir desde África, y hablo desde África porque África es el continente que va a seguir creciendo demográficamente, todos los demás están ya parados, específicamente el África subsahariana es la única que va a seguir creciendo demográficamente en las próximas décadas, el resto del mundo se ha estancado o va a empezar a disminuir. Para que eso ocurra, esa gente tiene que venir o aquí adquirir una formación que le permita integrarse en el mercado de trabajo en puestos bien pagados, no en cualquier cosa, porque la clave del problema del sistema de pensiones es que los que están trabajando paguen las cotizaciones al sistema de pensiones. Pero ¿qué pasa si el que está trabajando cobra 600 euros al mes, 800 euros al mes o el salario mínimo? Que ahora son 1.100, ¿no? Si no me equivoco, alrededor de esto, ¿no? Eso es menos que lo que de lo que recibe ahora un jubilado que se jubile hoy en España. La jubilación media en España ya es más alta que el salario que reciben estas personas cuando empiezan a trabajar. Por lo tanto, eso no puede sustituir a una inmigración formada, capaz de recibir buenos salarios porque es capaz de incorporarse a una economía que tiene una productividad superior a esa por la que está apostando nuestro país en la práctica, aunque no en la teoría, que es salarios bajos en sectores muy poco productivos como la hostelería. O salones de manicura. Madrid, no sé si se han fijado, pero está lleno de salones de manicura. ¿Es muy necesario ¿Son necesarios los salones de manicura para nuestra economía? Pues se puede discutir, creo yo, ¿no? Entonces, ¿es verdad que hay agricultura que no se sostendría sin los inmigrantes? A lo mejor es que no tenemos que sostenerla en España. A lo mejor es que hay sectores económicos que son tan poco productivos que no deberíamos tenerlo en nuestro país si queremos igualar nuestra renta per cápita a la de los Países Bajos, a los de Bélgica, Alemania, Francia, Reino Unido, etc. Pero si queremos, como estamos en la situación actual, distanciándonos de ellos en la realidad, porque aumentamos en población, sí, y aumentamos en PIB total, porque aumentamos en población, pero no en PIB per cápita, no estamos acercándonos, porque estamos creando un montón de puestos de trabajo malos, malos de gran maldad, o sea, malos, de bajos salarios, malísimas condiciones de todo tipo, que solo pueden alimentarse por personas que a su vez tienen, que están dispuestas a aceptar ese tipo de empleo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la única solución? Y no es una solución que lo solucione todo, porque tal cosa no existe en el terreno migratorio. Hay que formar a esa juventud que sobra en muchos países africanos, hay que formarla para que venga aquí y aquí pueda incorporarse a puestos de trabajo que puedan recibir un salario decente. Ese es el asunto. Entonces, es verdad que es el modelo que es imposible repetirlo aquí porque por lo que comentabas antes, pero es exactamente el modelo canadiense, los recibe y los forma. O los forma previamente, pero además tiene un modelo muy selectivo que no tenemos de recepción de la inmigración. O sea, la formación en origen directamente a través de Europa o apoyando iniciativas locales, como sea. Hay pequeños experimentos de este tipo y funcionan bien, ¿no? Pero eso tiene que generalizarse mucho más. La Unión Europea ya está hablando de ello, la Comisión Europea está hablando de eso. Está incluido en el Pacto de Migración y Asilo, pero es una de las patas menos desarrolladas. Hay que invertir mucho más en formación en origen. Es que a largo plazo es la única posibilidad, porque no vamos a poder a largo plazo, como decían mis compañeros, no hay forma de parar completamente la inmigración, excepto cambiando por completo nuestras normas nacionales e internacionales, pero creo que no estamos tampoco dispuestos a hacer eso, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, me voy un paso más atrás en que el modelo productivo es un tema a discutir y a pensar, no necesariamente, pero yo en estos años, solo dos cosas, que yo en estos años, al final que llevo trabajando con personas migrantes, a mí me da la sensación o mi mayor frustración o impotencia es que yo creo que mucha gente ve la migración como un problema, lo ve, no como una oportunidad, que debe ser bien gestionada, no como una oportunidad. Y a pesar de lo que decía antes un señor, de lo que decía ahora Manuela, de toda esta gente, no tenemos más que salir, ¿no? Oye, ¿y quién cuida a tus niños, a tus mayores, a tus supermercados? Bueno, a pesar de quién vas a los hospitales, a pesar de todo eso, pues
pues eso, a pesar de que están ya entre nosotros y los estamos viendo, pues es muy poco reconocido la contribución que están haciendo, yo encuentro, y la percepción encuentro cada vez más es que es un problema, y cómo abordas esas percepciones. Y luego, solo respondiendo a este señor, pues me parece que usted tiene toda la razón, que un temazo es Islam y migraciones. La mesa de hoy me parece que ha estado más centrada. Migración es un fenómeno poliédrico, se puede ver desde muchas facetas, ha estado, me parece, más centrada en la gestión de las llegadas, y el Islam tiene más que ver con integración, a mí me parece que es de tal envergadura, me parece muy legítima, a veces detrás lo que hay es esa preocupación, y quedaría para otra mesa, sí, para otra mesa. Me parece que es un tema que a lo mejor merece, pero otro espacio, que hoy se han hablado más de otros temas. Claro, yo también por dar un poco una reflexión al respecto, ¿no? Bueno, Cáritas, lógicamente, tiene su raíz intrínseca, ¿no? en la Iglesia Católica, es la Iglesia Católica, y trabajamos con muchas personas migrantes que profesan otra fe, ¿no? Y bueno, yo me dedico a la incidencia, pero mis compañeros de acción social van a nuestras diocesanas, a todas nuestras parroquias, a hablar sobre nuestra propuesta de cultura del encuentro. Y no estoy hablando específicamente de Islam, en general, ¿no? Y yo les animo a quienes tengan estas inquietudes, estas dudas, estas curiosidades, a también participar en esta cultura del encuentro. ¿Qué implica el Islam? ¿Qué profesa una persona que es de religión musulmana? ¿En qué se diferencia de nosotros y en qué se parece, ¿no? Y esto habla del Islam, como puedo hablarles también de muchas otras percepciones de la vida distintas por venir de un lugar de origen distinto, ¿no? Y también los clichés y prejuicios que hay, ¿no?, sobre los orígenes de uno viene. Peruano, uy, la comida peruana. Seguro que cocina la comida peruana espectacular. Pues no es mi caso, ¿no? Latino, bailas de lujo. Nada. Pues Perú no se caracteriza por su baile precisamente, pero latino, no. Pero bueno, estoy hablando un poco de cosas que igual suenan a risa y que nos generan una sonrisa, pero el Islam suele generar preocupación, ¿no? Pero realmente conocemos en qué consiste profesar una religión distinta. Bueno, pues para Cáritas es todo un debate, como imaginarán, ¿no? Pero estamos en ello porque queremos formar parte de la solución para participar en sociedades diversas, porque lo son, ¿no? Lo somos. Hay españoles musulmanes, los hay, ¿no? Entonces, bueno, habrá que hablar sobre el tema y llegar a conclusiones conjuntamente. Carmela, ¿quieres comentar algo? No, yo creo que ya se han cubierto todos los temas, ¿no? Pero precisamente una de las propuestas para las vías legales y seguras es estos visados de estudios, investigación y formación, ¿no? Tratar de generar este tipo de visados para fomentar esta educación, ¿no? También es verdad que nos encontramos ante debates que van más allá de lo práctico, ¿no? Es decir, ¿tiene una persona derecho a migrar o no? Debe ser una persona más allá que una aportación económica, ¿no? Y es verdad que es normal que hablando de política pública se limite bueno, no se limite, pero se vea este aspecto, ¿no? Sobre todo relacionado con el reto demográfico, ¿no? Y es verdad que suena lacrimógeno y sensiblón hablar del lado humano, ¿no? Pero yo creo que muchas veces nos centramos en la pura practicidad y se olvida eso. Pero es verdad que desde el lado humano muchas veces se carece de respuestas más prácticas a la cuestión, ¿no? Por eso sí que es importante hacer esa reflexión de esta aceptación o esta parte, ¿no?, que hablamos del debate más cercana a esta apertura a la migración, que vaya de la mano de propuestas también estructurales y propuestas realmente, y este tipo de visados son una solución. Y respecto al Islam, pues aparte de lo que se ya ha dicho, por supuesto puede haber cierta preocupación, pero en realidad también hablamos de una cuestión de derechos, y los derechos van más allá del origen de la fe religiosa, ¿no? Y luego entraríamos en todo un tema de la integración y de cómo se integra en una cultura y qué valores hay y qué valores son los que son de una cultura o los que realmente como ciudadanía y no como religión, ¿no?, desde un punto de vista laico y ciudadano se debe de alguna manera o se puede transmitir socialmente, ¿no?, que traslade el tema religioso, ¿no? Pero sin duda sí hace falta soluciones
de alguna manera más prácticas, realmente propuestas de política pública, pero también que, centrándonos en esta parte tan importante como es el aporte económico y el aporte social, no nos olvidemos del resto de cuestiones que están en juego, o si no acabaremos también dando por buenas muchas de las situaciones que ya estamos dando de manera un tanto hipócrita. Y vamos a cerrar ya, pero abusando de la hospitalidad del Colegio de Notarios, una última cosa que os quería preguntar es si tenéis alguna información o sabéis por dónde van a ir los tiros de lo que va a pasar en el Congreso con la iniciativa para regularizar creo que ya eran 500.000 o 600.000 o 700, ¿no? Es la última. No sé si tenéis algún titular que dar sobre este tema o por lo menos una... Bueno, está en trámite de audiencia en el Congreso de los Diputados. La toma en consideración se votó casi con unanimidad en el Congreso, lo cual bastante de celebrar, que no hubo una lucha partidista, pero no está claro si va a salir o no. El mes que viene va a salir un nuevo reglamento de extranjería, que no voy a entrar en detalles porque van a estar otras 2 horas. Entonces se van a acumular estas dos cuestiones, van a ir muy de la mano, ¿no? Entonces, si va a salir o no y en qué términos, no tengo la respuesta, pero sí que la propuesta de los partidos del gobierno y la propuesta de los partidos de la oposición de momento no están muy sincronizadas, ¿no? Bueno, yo me enrollo, pero es que es una reforma bastante integral del reglamento. Yo solo conozco el borrador, que es el que se sometió a audiencia pública, entonces puedo hablar con la boca pequeña porque no conozco el texto definitivo. Pero desde nuestro punto de vista, la apuesta por vías regulares está centrada en la migración circular, es decir, el trabajo de temporada, personas que vienen, trabajan y tienen que volver a su país de origen, que es una propuesta con la que ahora mismo el Gobierno está bastante cómodo, ¿no? Es decir, traemos trabajadores, pero luego tienen que volver, y con una mejor gestión de los visados, un poco por donde hemos estado viendo, es decir, delimitar muy bien el papel de los consulados y de las oficinas de extranjería aquí para la gestión de los visados. Luego reconfiguran todos los arraigos, que son las vías de regularización de las personas que están en situación irregular, buscando adecuarse a la vida de las personas, al parecer. También apuestan por la formación, con una figura de arraigo por la formación que hasta ahora no ha funcionado muy bien y que buscan potenciarlo, es decir, que personas que se comprometan a formarse, un poco en la idea que lo que hablábamos, pues se le da autorización para que puedan trabajar, estudiar y también trabajar, ¿no? A tiempo parcial. Va a haber un estatuto específico para familiares de ciudadanos españoles, que ahora mismo es el régimen comunitario y Europa nos lleva dando toques un tiempo porque tenemos que tener nuestro régimen propio. Y nosotros lo que nosotros más reivindicamos es reconfigurar la figura de la reagrupación familiar, que no funciona. Y tenemos a familias migrantes separadas durante mucho tiempo o con regularizaciones informales, que implica sobre todo menores en situación irregular, ¿no? Que de eso no hemos hablado, hay muchos menores en situación irregular. Entonces nosotros reivindicamos que la reagrupación familiar se ajuste a la vida de las personas, porque ahora mismo son procesos muy rígidos. Y una cosa muy importante ya, que es muy técnica, las oficinas de extranjería no funcionan, están colapsadas, los procesos tardan muchísimo, no consigues una cita, la burocracia de extranjería es un auténtico desastre que no se soluciona con normas, ¿no? Se soluciona con medios. Pues el debate es infinito, ¿verdad?, sí, con este tema. Y nada, muchas gracias a los 4. Yo he aprendido un montón de cosas y me ha servido de mucho. Espero que a los demás también y gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Creía que teníamos hasta las 9. Estaba confundida yo. Pensaba que teníamos hasta las 9. No sé. Yo dudaba, la verdad. Yo dudaba. Ya para despedirnos, simplemente darles las gracias, la enhorabuena. También muchas gracias a todos los asistentes. Hemos aprendido muchísimo. Han propuesto, aparte de sus reflexiones, han propuesto soluciones, como decía Diego. Se trata de ser parte de la solución. A todos ustedes también por haber participado en este debate
con respeto, sin polarización y un debate que en muchos casos nos mantiene divididos. Y simplemente, yo ahora me permito retenerles un segundo para que lo vayan teniendo en cuenta y lo anoten en sus agendas. El próximo lunes 25 de noviembre tenemos otra sesión. En este caso será sobre el populismo, sus causas, consecuencias económicas, y lo haremos además con dos relevantes expertos. Una conversación entre Andrés Rodríguez Pose y Fernando Vallespín. Ya el próximo día les hablaremos de ellos, aunque son muy conocidos. Muchísimas gracias a todos y a nuestros ponentes. Lo que había dicho, lo anunciaba y ha sido así. La expectación que había no ha sido defraudada. Muchas gracias a todos.